Estimadas alumnas del curso de Dialogando con los Sabios, bueno, les mando mis saludos a todos ustedes. Acá estamos en el primer día de la segunda temporada de la cuarentena, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para continuar enlazados, para estar distantes pero no lejanos, para conservar el vínculo educativo y con unas ganas locas de poder volver a las aulas y de volver a encontrarnos, pero sabiendo de que hay momentos de la vida en donde la prudencia nos indica que hay que cuidarse y mucho, porque estamos ante un momento históricamente muy particular, así que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos hacer para lograr el cuidado de lo más valioso que tenemos, que es la vida. Bueno, la idea de esta clase va a ser retomar algunos de los puntos que veníamos trabajando en las últimas clases. Los videos que estamos haciendo para compartir con ustedes no pueden ser tan extensos, porque si se hacen muy extensos se hace muy difícil después subirlos a internet y que ustedes los puedan visualizar en general en los teléfonos o en las computadoras. Pero básicamente estamos teniendo como esa dificultad, que es que si armamos archivos de video muy pesados, después se hace muy difícil poder subirlos a internet. Así que probablemente sea una grabación de aproximadamente 40 minutos. Por otro lado, realmente es muy aburrido hablarle a una cámara. Lo único que le da sentido es saber que del otro lado están ustedes. Y sabemos que muchos también que van siguiendo las clases que damos en el CEPRAN a través del Facebook, y que quizás puede ser un factor de compañía en este momento y de poder olvidarnos por momentos del coronavirus y de concentrarnos también en cosas lindas y en cosas vitales. Bueno, vamos a trabajar hoy con una presentación que tiene que ver con el texto que yo les había pasado para que pudieran leer, y que tenía que ver con la mediana edad y el proceso subjetivo de envejecer. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos trabajando la idea de que hay un momento vital. Cuando nos preguntábamos si la sabiduría tenía algo que ver con la edad, empezamos a trabajar la idea de que hay un momento vital que quizás pueda ser como una invitación a que uno empiece a tener una mirada más reflexiva con respecto a uno mismo, y que la reflexión es justamente como uno de los factores que estarían asociados a que uno vaya desarrollando una mirada más comprensiva de uno mismo y de los demás. Entonces, ante esa pregunta de qué relación podía haber entre la edad y la sabiduría, la respuesta es: hay factores ligados a la edad que pueden considerarse que promoverían o podrían ser facilitantes, podrían empujarnos quizás a una mirada un poco más reflexiva sobre algunas cosas de la vida. Y ese es un concepto que algunos autores han trabajado con esta idea que se denomina la de la mediana edad, ¿sí? Entonces hay un trabajito que yo hice que se llama, bueno, una lectura teórica y cómica sobre la crisis de la mediana edad, el proceso subjetivo de envejecer, y nosotros en nuestro curso, que le llamamos Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida, una de las primeras preguntas para mí realmente significativas e importantes es eso, es decir, ¿qué es envejecer? Y el arte de envejecer, y cómo envejecer de las mejores maneras posibles. En esa lectura cómica yo incorporé el trabajo de Quino. Si se alcanza a ver en la viñetita, Mafalda y Libertad ven pasar a una señora muy arrugadita, y Libertad lo primero que expresa es el enojo. A mí el tiempo viene y me hace ese chiste, ¿sabes la que le doy? Y es que el envejecimiento puede enojar. Vamos a tratar de entender por qué el envejecimiento puede enojar y por qué enoja. Y en realidad
vamos a ver que se trata de emociones muy esperables que transitemos todas las personas, porque envejecer es también duelar algo que va a quedar atrás y que tiene que ver con la juventud. Y todo proceso de duelo incluye distintas etapas o incluye distintos momentos, y uno de esos momentos también tiene que ver con el enojo. Nos enoja, así como después también puede ser que nos entristezca. Todas esas son emociones absolutamente humanas. En general nosotros tenemos la sensación, y esto es muy loco, pero nosotros cuando hemos sido jóvenes, hemos tenido una sensación muy fantasiosa de que la vejez era algo que nunca nos iba a rozar. En general nosotros expulsamos la vejez hacia los demás. Entonces, el momento evolutivo que nosotros empezamos a tener cierta concepción de que todos estamos involucrados en este proceso vital es este que nosotros le llamamos el de la mediana edad. Porque sería como el momento de la vida en donde el envejecimiento deja de ser de otros y uno empieza a percibir concretamente que todos estamos atrapados en esta lógica de los ciclos vitales y en algún punto caen algunas fantasías que hemos construido, como la fantasía, digamos, de la eterna juventud. Vamos a ver en este trabajito que hay como después dos modalidades para afrontar ese proceso subjetivo de envejecer, y vamos a tratar siempre de recuperar la dimensión subjetiva de las personas mayores. Es decir, envejecer es una tarea en la que cada uno de nosotros la va a transitar subjetivamente distinta. Cada uno de nosotros lo vive, como dice la canción que canta Frank Sinatra, a su manera. Cada uno vive a su manera. Cada uno hace lo que puede con este proceso. Y finalmente, bueno, vamos a ir tomando como viñetitas de Kino para eh, trabajar desde el componente humorístico cómo él está vivenciando ese proceso. Decíamos que la mediana edad entonces es la etapa o el momento evolutivo en donde va a surgir la preocupación por el propio envejecimiento. Hay un autor argentino, un clásico, estudioso, que se llama Leopoldo Salvarezza, ya falleció hace unos años atrás, y Leopoldo Salvarezza proponía marcadores psicológicos que serían la expresión de la mediana edad. ¿Cuál sería uno de esos marcadores psicológicos? El incremento de la interioridad. El incremento de la interioridad implica en algún punto que uno empieza a tener una mirada más volcada sobre sí mismo. Quizás en las etapas juvenales nuestra preocupación está más puesta en el afuera. Cuando tenemos 16, 17, 18, 20, 30, estamos muy concentrados en conquistarlo el mundo, en escalar las montañas, en alcanzar metas que son metas muchas veces socialmente construidas y que guían y que orientan mucho nuestra vida. Casarse o estudiar o consolidar trabajos o consolidar profesiones o consolidar carreras. Entonces, la energía de la juventud está muy puesta muchas veces hacia el mundo externo. Entonces, ¿qué postura Salvarezza? Y no solamente son investigaciones de Salvarezza, sino que ahí van a ver que hay una autora que se llama Berenice Newgarten, es una autora norteamericana, que postulan que hay cierta tendencia hacia la mediana edad de volcar la mirada hacia la interioridad, no tanto hacia el afuera, sino más bien hacia el adentro. ¿Qué podría motivar esta cuestión como de vuelco hacia la interioridad? Bueno, es que en realidad son las etapas en donde ya ha corrido cierta agua bajo el puente y entonces a los 40, a los 50, uno ya puede empezar a hacer ciertas lecturas de cuántos de los sueños que nos pusimos y de las metas que nos planteamos en la juventud, cuántas de esas cosas se han ido logrando, cuántas de esas cosas se han ido concretando. ¿Sí? Y por supuesto que es bastante común que en este balance que uno va a hacer, inevitablemente va a encontrar cosas en el debe y cosas en el haber, que eso es un poco un balance. Yo cuando tenía 18 años me fascinaba el ajedrez y me proyectaba campeón mundial de ajedrez. Y también me gustaba la psicología y me creía que iba a ser
tan trascendente como Sigmund Freud, que iba a armar, iba a dar explicaciones extraordinarias y que iba a aportar grandes cosas al desarrollo de una disciplina. A los 40 años no he sido campeón mundial de ajedrez. Mis aportes en el mundo de la psicología son mucho más modestos que los de Freud. Y entonces uno podría empezar a construir una mirada de sí mismo muy frustrante y muy decepcionante. ¿Por qué? Porque inevitablemente hay muchas cosas que van a quedar entonces en el debe. Pero también puede ser que uno empiece a comprenderse más a uno mismo, a ser más indulgente con uno mismo y hasta estar orgulloso de algunos de los logros que he tenido. No he sido campeón mundial de ajedrez, pero soy un buen jugador. He ganado algunos torneos en mi club. He ganado algunos torneos importantes en Córdoba. Y de repente también he empezado a valorar otras cosas. Le he enseñado a muchas personas a amar ese juego. Y en el campo psicológico doy clases más o menos interesantes o algunas personas por lo menos las valoran. Y con mis alumnos he visto que muchos agradecen el esfuerzo que uno hace para tratar de compartir lo poco que uno sabe. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mediana edad es una etapa en donde inevitablemente hay cosas que no vamos a haber logrado de las que nos hemos propuesto, y quizás también algunas de las metas que nos hemos propuesto efectivamente nos hemos acercado o hemos tenido ciertos éxitos. He dado ejemplos de mi vida personal ligadas a desarrollo de metas más ligadas al tiempo de ocio, como puede ser el juego del ajedrez, o a lo laboral, al desarrollo de una profesión. Por supuesto que también están las metas ligadas al amor, las metas ligadas a los enlaces, a los vínculos. En las personas también pueden haber metas ligadas a la trascendencia, a los hijos. De esas no voy a dar muchos ejemplos para no ser tan personal en los ejemplos que doy, pero digo, ya a los 40, muchas de las metas que uno se ha propuesto, uno empieza a descubrir logros y uno empieza a descubrir haberes y deberes. La vida en las primeras etapas del desarrollo está muy marcada también por presiones sociales, por exigencias, por mandatos, por expectativas que son exigentes hacia las personas cuando somos jóvenes o cuando estamos en la vida adulta. Se espera de nosotros muchas cosas. Seguro que han escuchado esa frase que dice que se espera que plantemos árboles, que escribamos libros, que tengamos hijos. Entonces, son muchas las exigencias y no son tareas sencillas. Ustedes lo saben. Traer hijos y los trabajos que después significan, o los desarrollos profesionales, o los avatares de la vida amorosa. Todas esas son empresas de la vida adulta que por supuesto que hacen que la vida adulta tenga mucho sentido, pero que son empresas realmente arduas. Y cuando uno es chico quiere llegar a la vida adulta, y cuando llega a la vida adulta se da cuenta que la vida adulta es tremendamente contradictoria, tiene tantos esfuerzos, hay que trabajar, hay que sostener, hay que criar, hay que cuidar, de repente hay que dar una mano también a las personas mayores de nuestras familias, hay que sostener trabajos, hay que atravesar crisis. Piensen ustedes, qué sé yo, estas mismas crisis, esta misma crisis que estamos viviendo ahora para las personas que están en la mitad de la vida, que tienen hijos pequeños, que tal vez los trabajos hay pérdidas económicas. Entonces, la vida adulta realmente nos exige muchísimo. Al mismo tiempo digo que es muy contradictorio, porque así como están todas esas exigencias y esos pesos, el poder responder a muchas de esas exigencias y muchos de esos pesos también nos da una sensación muy interesante de potencia, de capacidad, de efectivamente poder resolver muchos de esos escollos, no sin dificultades, pero algunas de esas luchas que nosotros damos son también las que nos hacen sentir muy bien y las que les dan mucho sentido a nuestras vidas. Bueno,
Todo esto en algún punto está ligado a esto que estamos diciendo, que es que un marcador psicológico de que estamos justamente dejando de ser jóvenes y adentrándonos en el mundo de la vida adulta es que vamos hacia una mirada de nosotros mismos y vamos hacia una cristalización ya de una historia de vida que tiene que ver con cómo yo empiezo ya a resignificar también mi pasado. Estos autores también lo que plantean es que uno empieza entonces como a cristalizar una mirada más reminiscente o más nostálgica de ese pasado. Es decir, la juventud que va quedando atrás empieza a percibirse de una manera dolorosa, todo tiempo pasado fue mejor, o cosas por el estilo, o una mirada más reminiscente, que es una mirada de nuestro propio pasado sin ese componente doloroso. Un segundo indicador, ligado a esto de la mediana edad, es que uno empieza a tener una mirada distinta del tiempo. Ahí Mafalda dice, gracias a Dios llegó la primavera. En cambio la persona mayor dice, gracias a Dios llegué a la primavera. Y Mafalda se queda pensando que está diciendo trivialidades. La inversión en el tiempo básicamente implica que nosotros en cierto momento de la vida somos cada vez más conscientes de que el tiempo es un recurso que no se renueva, de que el tiempo es un recurso valioso, de que el tiempo es algo que yo ya no lo empiezo a medir tanto por el tiempo transcurrido, sino por el tiempo que creo que mi vida va a tener, o por el tiempo el tiempo que me resta. Es muy loco porque la vida tiene estas cosas tan contradictorias. Yo, qué sé yo, en un modo muy, en una cuestión como muy personal, pero cuando tuve mi niña ahora tiene 3 años, yo tengo cerca de 43, entonces digo, cuando yo a los 40 años tuve mi hija, fue como un vuelco muy grande y es muy loco, digo, lo contradictorio que es la vida y la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué digo la vida y la muerte? Cuando nace mi hija es la vida, claramente, es una cosa de las más lindas, de las más felices que me ha tocado vivir, pero al mismo tiempo fue pensarme a mí mismo en términos más mortales. Es decir, uy, se me empezaron a cruzar ideas que nunca se me habían cruzado. Es decir, uy, tengo que dejar como muy claro todas mis cuestiones económicas, tengo que charlar bien con mi señora cómo son las cuentas bancarias, porque si a mí me pasa algo, hay alguien que depende de mí mucho, entonces tengo que hacer cosas, entonces es muy loco, pero es empezar a descubrir que también en la mitad de la vida se cruza paradójicamente la vida y la muerte. Eh, por supuesto que son ideas que uno trata de sacarse de la cabeza rápidamente, es decir, no es que esté pensando que me voy a morir, pero al mismo tiempo la experiencia del cuidado y de la fragilidad de la vida de los más jóvenes, y más cuando uno tiene una enorme responsabilidad para con ellos, me conecta fuertemente con la idea también de la transitoriedad de la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que también uno va madurando así. Que uno muchas veces madura en la vida a partir de el reconocimiento de la finitud de la temporalidad y de la posición entonces que uno va tomando. Y creo que uno lo hace más responsable de la vida de los otros, más cuidadoso, y por supuesto que no está en mi deseo que nada de esas imágenes trágicas que a uno se le ocurren acontezcan, nada más alejado de mi deseo que eso, pero al mismo tiempo uno empieza a tomar actos que tienen que ver con ciertas prudencias, con ciertas cautelas, con ciertos cuidados, y que hablan a las claras de que efectivamente uno está más consciente de eso que es el tiempo como algo finito. Creo que a medida que más pasa el tiempo, esa inversión en la perspectiva del tiempo va haciendo que tengamos una percepción subjetiva del tiempo muy distinta a la que hemos tenido en otras épocas. Cuando uno es joven, de repente la percepción que tienes es que te queda todo el tiempo del mundo. En la mediana edad, uno valora el tiempo de una manera nueva.
Y quizás una de las claves de muchos aspectos, digamos, asociados al bienestar en la vida adulta y luego en el proceso de envejecimiento, es que justamente descubrir la finitud del tiempo lleva a que nosotros nos transformemos en personas cada vez más capaces de degustarlo al tiempo, de no perder el tiempo, de hacer cosas que estén muy ligadas a algo que nos planifique, de algo que realmente nos dé mucha satisfacción de invertir ese tiempo en cosas muy significativas y muy valiosas para nosotros, no perderlo, básicamente. La noción de que el tiempo se agota y que el envejecimiento no es solamente algo de los demás, sino que es algo propio. El tercer, bueno, por supuesto que el envejecimiento se va denunciando a través de cambios que son muy reales, como los cambios en el cuerpo. Acá está Mafalda que dice, mamá, ¿puedo ir a la plaza? No, no, quédate por acá que me quedo más tranquila. Justo se saca una cana. ¿Qué tenías? ¿Una cana? ¿Cómo? Empiezan a salirte. Ya empiezan a salirte canas. Y cuando Miguelito lo busca, la mamá de Mafalda dice, no, ya está en la plaza. Se la sacó de encima. Y está bien que se la haya sacado de encima porque todas esas transformaciones que nuestro cuerpo va teniendo son un poco las evidencias de esos cambios. Y otra de las evidencias es los cambios que van teniendo los otros. Esta a mí me encanta. Qué alegría, Mafalda está por comenzar a ir a la escuela. Y es cierto, qué maravilloso, tenemos una hija que ya va a la escuela. Y la alegría de repente se transforma porque el crecimiento de los otros es también la evidencia de nuestro propio proceso de envejecimiento. Entonces en ese último cuadrito ellos ya se están imaginando viejitos. Y eso es un poco lo que nos pasa a todos, digo, porque hay una de las grandes contradicciones, digamos, es decir, nosotros a medida que vamos envejeciendo, son los otros los que van siendo como los que evidencian ese proceso. Es muy loco porque el proceso de envejecimiento muchas veces puede venir con una sensación de vitalidad muy grande. Es decir, uno se puede sentir psíquicamente muy vital, muy lleno de energía, muy lleno de proyectos, de deseos, de ganas. Y lo complejo es que la vitalidad psíquica cohabita con un cuerpo que evidencia que nosotros estamos envejeciendo, o con otras personas que con su propio crecimiento nos evidencian que nosotros estamos envejeciendo, aunque nuestra vitalidad psíquica sea muy intensa. Yo me acuerdo de uno de mis sobrinitos que, bueno, yo mis sobrinos, como era uno de los hermanos menores, mis hermanos mayores fueron teniendo familia y es como que la llegada de los sobrinos empezaron siendo yo una persona muy joven. Yo tenía 20 años y ya empezaron a llegar muchos sobrinos en la familia, entonces yo disfruté mucho de mis sobrinos. Entonces me acuerdo que uno de ellos de repente le dijo, bueno, cuando termines el primario te voy a llevar a un viaje, ese va a ser como un premio. Y, y me mira y me dice, este año termino el primario, tío. Entonces fue como que, oh, ¿en qué momento se pasó? Y ahora ese mismo sobrino ya está en una carrera universitaria. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento dejó de ser un niño? ¿En qué momento ya fue un adolescente? ¿En qué momento ahora ya es un muchachazo enorme? Entonces digo, ese en qué momento es un poco lo que nos pasa a nosotros, que es como que uno no es tan consciente del paso del tiempo, sino como que el paso del tiempo nos va sorprendiendo y es como que uno siempre se pregunta, ¿en qué momento pasaron estos 40 años? ¿O 50 años? ¿O 60 años? ¿O 70 años? ¿En qué momento? ¿En qué momento pasaron? Entonces, el proceso de envejecimiento siempre es un proceso de extrañeza en algún punto. Es decir, nos parece extraño. ¿En qué momento pasó todo esto? Entonces, en algún punto está este indicador. Y más complejo, más duro, más angustiante y muy ligado a la mitad de la vida es algo que Salvarezza va a decir que es la personificación de la muerte. Esto es algo de lo más complejo de nuestra vida y es muchas veces una de las experiencias que también en la mediana edad empezamos a vivir con fuerza. Hacia los 40
altamente probable que nosotros ya estemos o viendo un proceso de envejecimiento de nuestros propios padres, o quizás haber perdido a abuelos, o haber perdido a nuestros propios padres. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 30 y pico de años, perdí a mi abuela cuando tenía 20 y pico, es decir, a medida que vamos avanzando en la vida, la muerte deja de ser una fantasía para empezar a ser parte de experiencias muy reales, de ser experiencias muy concretas. Y el hecho de que la muerte se personifique también va a romper toda una serie como de componentes muy ilusorios que nosotros tenemos y que la manteníamos como muy a raya. Está muy bien que cuando somos jóvenes neguemos con fuerza todo lo ligado a la cuestión de la muerte. Está bárbaro que nosotros lo neguemos. ¿Por qué? Porque si en la juventud nosotros estuviéramos teniendo esos pensamientos, ¿de dónde vamos a sacar fuerzas para enfrentar la vida? Si cuando uno es joven está pensando en que va a morir, ¿de dónde vamos a sacar fuerza y energía para afrontar todos los desafíos y todos los deleites que la vida nos puede traer? Que son los deleites del amor, que son los deleites del trabajo, que son los deleites de los hobbies, de los placeres. Es decir, en buena hora nosotros neguemos inconscientemente, porque es un mecanismo defensivo absolutamente inconsciente, neguemos todo lo ligado a la muerte. Pero, más allá de la negación, la madurez guarda ya relación cuando nosotros ya, en vez de negar, podemos empezar a hacer ciertos procesos psíquicos ligados a aceptar, a comprender, a empezar a tolerar que en nuestro propio horizonte la finitud aparezca. Y en ese punto podamos entonces también hacer de esa personificación de la muerte, digamos, algo que se transforme como en un motor para lo que va a ser el cuarto punto. Bueno, ahí por supuesto que Mafalda no es Mafalda es Kino. Y Kino es una persona que en todas sus viñetas en general siempre nos va presentando una imagen muy temerosa de lo que es el proceso de envejecimiento. Muy temerosa. Pero yo les decía que quizás esos elementos que veníamos trabajando, esos puntos que veníamos trabajando, sean los que posibiliten, voy a sacar todavía el chiste, pero digo, sean los que posibiliten que nosotros pongamos muchas de nuestras energías en la búsqueda de lo trascendente. Y cuando digo lo trascendente me refiero a que tenemos que quizás conectarnos con la finitud es también lo que nos lleve a querer hacer de nuestras vidas lo más fructífero, lo más fértil que podamos hacer. Y no hay nada más trascendente en la vida humana, no hay nada más trascendente en la vida humana que el amor. El amor es lo que lleva a salir de nosotros y a encontrarnos con los demás. Entonces digo, quizás la personificación de la muerte, qué loco, es también lo que nos lleve a los actos más corajudos de nuestra vida, es decir, a los que tienen que ver con intentar enlazarnos de las maneras más amorosas, que siempre el amor es un riesgo, porque cuando amamos somos más vulnerables a los demás, porque cuando amamos a nuestras parejas somos muy vulnerables a sus palabras, porque cuando amamos a nuestros hijos vamos a sufrir como chanchos el día que se alejen de nosotros, porque cuando amamos a otros tenemos después siempre grandes posibilidades de que se produzcan también pérdidas, entonces vamos a sufrir como chanchos y al mismo tiempo vamos a vivir la vida con mucha intensidad justamente a partir de esa búsqueda de tratar de salir de nosotros y de encontrarnos con los otros. Hay un autor que se llama Erickson que plantea justamente el concepto de la generatividad, que es como un concepto clave de la vida adulta que tiene que ver con eso, es decir, todas las cosas que uno hace en nuestras vidas que tienen sentido para nosotros, pero que a su vez van a marcar fuertemente a otros, muchas veces a otras generaciones, y que va a ser todo lo que va a quedar vivo de nosotros el día que nosotros no estemos. La idea de la finitud es una idea difícil de masticar, no para cada uno de nosotros, es difícil de masticar para la humanidad. Es quizás
la conciencia de nuestra existencia, uno de los grandes logros de nuestra especie, ser conscientes de que estamos vivos, de que somos seres que comprendemos, de que estamos muy conscientes de todo, y es al mismo tiempo lo que nos sumerge en cierta tragedia. Ser conscientes de la vida, ser conscientes de la temporalidad, es también ser conscientes de nuestra finitud. La conciencia de la finitud puede ser también el motor para la búsqueda de algo más trascendente. Por supuesto que en esa búsqueda de algo más trascendente no es necesariamente un logro que todos adquieran. En esta viñetita, ¿vieron? Bueno, los Vita y cómo puede ser que les gusten algunos esos infradotados, bla, bla, bla. Y hay una señora que cuando lo ve justamente haciendo esas escenas, siente como una cuestión como de rechazo hacia las próximas generaciones. Bueno, la expresión del rechazo hacia las generaciones más jóvenes es claramente una expresión de cierta dificultad para poder trascender nuestros propios tiempos y poder vincularnos amorosamente con los que siguen. Hay dos formas de ir afrontando el proceso de envejecimiento, básicamente, ¿sí? Y estas formas, por supuesto que no son formas que uno escoja a gusto, como en una tienda de supermercado, un producto, sino que, bueno, son trabajos psíquicos, en donde hay aspectos que son conscientes, pero también hay aspectos que son inconscientes. Son trabajos psíquicos muy complejos que también tienen que ver con qué modelos nosotros hemos tenido en nuestras propias historias de vida, de cómo otros han envejecido. De repente, cómo ha sido el modelo de envejecimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es decir, estos ya son cosas que son muy subjetivas de cómo cada uno los transita. Y en esos trabajos psíquicos hay una idea que es una autora de Buenos Aires, una psicoanalista que se llama Diana Singer, y bueno, y otro autor que ya mencioné que se llama Erickson, pero el trabajo psíquico de envejecer implica una crisis, y como toda crisis, una etapa en donde van a como a cohabitar fuerzas que son como contrarias, es decir, fuerzas que tienen que ver como con llegar a mayores índices de integración y de complejidad, y esa es una expresión muy asociada a la sabiduría. Sabiduría sería efectivamente una expresión de un tránsito muy positivo de estas cuestiones críticas de la mediana edad. Y por supuesto que así como hay fuerzas que tienden a la integración, hay otras fuerzas que tienden más a una cuestión de desintegración, a una cuestión de estancamiento vital. La autora Diana Singer dice que básicamente es muy compleja la tarea de envejecer, porque psíquicamente lo que se está poniendo en tensión es lo que esta autora denomina el yo ideal. ¿Qué vendría a ser el yo ideal? Yo se los voy a decir como en cordobés, pero cuando nosotros llegamos al mundo, muchas veces somos sostenidos por personas que locamente piensan que acá nada te va a rozar, nada te va a tocar, no vas a sufrir. Uno en los hijos deposita toda una serie de fantasías que son fantasías locas y que son muy humanas. Uno piensa que los hijos no van a sufrir, uno piensa que los hijos, por ejemplo, no van a pasar por cosas trágicas ni por cosas dolorosas. A mí me es inevitable cuando toco algunos de estos temas no pensar en las vidas de algunas de ustedes que sé que están atravesadas por marcas muy dolorosas. Yo me acuerdo de una anécdota personal que es cuando uno de mis sobrinitos, muy pequeño, él a los 4 años, estaba ya, como todos los niños, pidiendo que lo iniciaran en estas cuestiones que son las del orden de la vida y de la muerte, y entonces de repente hizo como un paneo a todos los que estábamos ahí en una reunión familiar y empezó a señalar a cada uno de nosotros y empezó con una reflexión y dice, bueno, a ver, de todos los que estamos acá, a ver, el que se va a morir primero sos vos, abuelo, ¿no? Y después se va a morir mi papá, y después se va a morir mi mamá, y después tal tío, y después tal otro, después me señaló a mí, después ya te toca a vos, y después mi hermano Ian, y después mi hermana Gemma, y después me tocará a mí. Y bueno, por supuesto que nos quedamos todos helados con sus razonamientos y con sus reflexiones. Y cuando me miró y me preguntó, ¿va a ser así, tío?
Y entonces yo lo único que tenía que responderle fue, ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sea en ese orden que nosotros pensamos que es como un orden natural de las cosas. Porque yo pienso en este sobrino que en este momento tiene 7 años y si algo le pasara, eh, yo no sé cómo harían sus padres o cómo harían sus hermanos, cómo haría yo, cómo haría una familia para reponerse a veces de esas cosas tan dolorosísimas que tiene la vida, que es que pasen las crisis que son accidentales y que pasen acontecimientos que rompen todo orden, que rompen toda expectativa. Pero ahí es cuando yo digo de qué se trata el yo ideal. El yo ideal tiene que ver con esas fantasías que nosotros depositamos con respecto a nuestras omnipotencias y a nuestras omnicapacidades y a una visión de la vida que muchas veces es fantasiosa, ilusoria, y luego la vida real muchas veces nos las destruye. Mi respuesta sigue siendo ojalá que sí, ojalá que la vida fuese así, pero todos sabemos que la vida puede estar atravesada por experiencias que rompen completamente todo ese tipo de expectativas. El proceso de envejecimiento también caracteriza que rompe ilusiones que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos. El proceso de envejecimiento es un proceso que inevitablemente nos pone en tensión esa fantasía que anida profundamente en todos nosotros de inmortalidad, de omnipotencia, de completud y de perfección. Ahí Miguelito dice inmortalidad, otra vez esa palabra. ¿Qué querrá decir inmortalidad? Inmortalidad es no morirse nunca, claro. Ah, ¿y dónde hay que pedir los formularios para eso? Entonces, bueno, acá viene esto que uno podría decir, bueno, ¿cómo se viven las crisis? Toda crisis es un momento de oportunidad y de vulnerabilidad. La mediana edad, lo interesante es que de repente es como el momento en donde según cómo uno pueda ir elaborando algunos aspectos críticos, cómo uno pueda duelar la juventud que ya no poseemos, quizás se abran posibilidades de vivir con gran plenitud, las etapas vitales que continúan, la madurez, la vejez, con gran plenitud, con gran integridad, o quizás, bueno, efectivamente se transformen en etapas vitales en donde sea muy difícil sobrellevarlas, muy difícil tolerar algunos cambios, muy difícil tolerar algunas pérdidas, y quizás alejándonos cada vez más de la sabiduría y quizás enojándonos con la vida, enojándonos con la existencia, aun cuando hay muchos motivos para que uno pueda enojarse con la vida y con la existencia. No sé si se comprende, es decir, porque muchas veces ya en la vida adulta uno pasa por avatares que nos dan sobrados motivos para estar enojados con la existencia. Entonces, bueno, los mecanismos son los de la negación. Y la negación es efectivamente más ligado a enojarnos un poco con la realidad de los procesos de pérdida que uno empieza a experimentar con el paso del tiempo. A lo largo de la vida tiene un balance de ganancias y pérdidas. Y a mayor edad, en ese balance, efectivamente, lo difícil es que empezamos a experimentar más pérdidas. Pérdidas de objetos que queremos, pérdidas en el propio cuerpo, pérdidas en algunas cuestiones significativas de nuestras propias vidas. Fíjense en Kino. Kino tiene un tremendo temor al envejecimiento. Y fíjense en Mafalda cómo efectivamente también se ilusiona con sus imágenes juvenales, pero empieza como a preocuparse con la imagen de sí misma envejecida. Y hasta temerosamente se queda con esa idea de decir, bueno, y al final uno se va llevando la vida por delante y la vida se lleva por delante a uno. Entonces, efectivamente, digo, si uno no tiene cierta posibilidad de ir teniendo cierto trabajo psíquico muy intenso de lo que es el proceso de envejecimiento, también puede ser que uno empiece a quedar como atrapado en esa imagen de que el envejecimiento es solamente pérdida, de que solamente temor, espanto. Miguelito también tiene ese mismo temor, que insisto, son un poco los grandes temores que
que el dibujante de esta historieta tiene con respecto a lo que es el proceso de envejecer. En este chistecito también, cuando Mafalda pasa al frente de esta persona mayor y dice, bueno, lo bueno de que está por empezar un nuevo año es que cada vez estamos más cerca del futuro, el futuro está por llegar pronto. Entonces, de repente ahí también, en esta persona mayor que está como todavía muy deseoso de las experiencias juvenales, se encuentra reubicado en un tiempo que lo angustia. En esta otra viñeta también aparece con claridad. Esta escena a mí me encanta, esta viñetita, porque digo, están las tres generaciones, quizás esta persona mayor, una persona adulta, hippie, Mafalda chiquita, y esto es el acabose. No exageres, es el continuose del empezose de usted. Es decir, de repente digo, si uno va negando el paso del tiempo, el paso de los años, los cambios, las transformaciones, puede ser que la vida se transforme en algo rígido. Puede ser que en las últimas etapas de la vida, lejos de la sabiduría, empiecen a ser una etapa en donde tengamos distanciamientos de las generaciones más jóvenes, tengamos incapacidad para aceptar los cambios de época, tengamos dificultades para aceptar muchas cosas, la vida se empieza a transformar en algo más rígido, empecemos a querer como defender como un baluarte nuestro estilo de vida, a tener una cosa como más desdeñosa hacia los demás. Bueno, todas esas características de un envejecimiento poco íntegro y más rígido, básicamente son las que irían alejando de la sabiduría y que en algún punto tendrían que ver como con una dificultad para poder aceptar el proceso de envejecimiento, básicamente. Yo les he pasado unos textos que tienen que ver con Silvina Bullrich y con Borges, y en esos textos se ven dos posiciones muy distintas. En Borges, de repente, aceptando, voy a volver a ellos muy poquito, pero Borges acepta muchos de esos aspectos del proceso de envejecimiento. Hay una frasecita que yo la voy a retomar porque dice Borges: creo que ahora yo me siento en todo caso más sereno que cuando tenía no 84 sino 24 años. A los 24 uno trata de ser Hamlet, de ser Byron, de ser Baudelaire, de ser un personaje de una novela rusa del siglo pasado, y uno cultiva la desdicha. Después uno se da cuenta que la desdicha no es necesario cultivarla, que uno se la encuentra. Y ahora creo estar, no diré cerca de la felicidad, pero muchas veces cerca de la serenidad, lo cual es más importante. Digo, qué interesante, 84 años, ha perdido la vista, está bastante solo, tiene el amor de una persona que lo quiere y lo admira, la María Kodama, en eso es muy afortunado, y la lectura que hace es muy íntegra, no es dolorosamente nostálgica del pasado, es una capacidad de poder seguir estando a gusto con muchas cosas de ese proceso de envejecimiento. Entonces digo, el trabajo psíquico de poder aceptar muchos cambios del proceso de envejecimiento hablan de la madurez en este proceso. Fíjense, también les iba a leer otro pedacito porque digo, él pierde la vista, Borges pierde la vista, dice: perdí mi vista como lector y como escritor y como posibilidad de distinguir las letras en el año 1955. Ese mismo año me hicieron director de la Biblioteca Nacional. Yo escribí un poema que dice así: nadie atribuya a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, 900.000 volúmenes y la incapacidad total para leerlos. Cuando yo escucho esa expresión de Borges, a mí me admira lo que es la idea de lo que es el proceso de aceptación de los cambios vitales. En esa enunciación él está dando la pauta de que ha habido un trabajo psíquico que se ha resuelto creativamente. Digo, está en todo derecho de estar enojado con lo que la vida le ha deparado. La verdad que para alguien que ama las letras y que ama leer, perder la vista es una de las afrentas más grandes que uno puede sufrir y que tiene que haber sido angustiante y dolorosísimo. Cuando él ya lo puede enunciar como lo está enunciando en este texto, obviamente que da la pauta
de que aquí ha habido todo un trabajo psíquico que es el trabajo de la aceptación. La aceptación es el último de los pasos de un proceso de duelo, no es el primero. No puede nadie venir a decirnos, bueno, tenés que aceptar la vida como te toca. No, los procesos de duelo tienen sus fases. Negar, porque adaptarse a una realidad dolorosa es dificilísimo, y entonces para amortiguar el golpe necesitamos negar, no, esto no pasó. Enojarnos, porque enojarnos nos hace sentir bien, nos hace poder sacarnos de adentro lo que necesitamos sacarnos de adentro, que es el enojo. Necesitamos expulsarlo. A veces, bueno, a veces ligan los que están cerca nuestro, pobres. Pero si son personas que nos quieren y están cerca y nos acompañan, probablemente entiendan que hace falta cables a tierra, y a veces van a comprendernos esos enojos y nos van a acompañar y nos van a autorizar y nos van a permitir que nos enojemos un poco, enojarnos. Y paulatinamente probablemente va a aparecer también otra emoción, que es entristecernos, porque es importantísimo conectarse profundamente con la tristeza, porque la tristeza es la expresión del amor. Y perder los objetos que amamos es tremendamente triste. Y poder vivir esa tristeza es empezar también a dar cauce a emociones que también necesitan encontrar salida, para que paulatinamente la tristeza vivida y sentida empiece a dejar también espacio a la aceptación. Porque la tristeza es una emoción dolorosa, pero al mismo tiempo vital. Cuando digo vital me refiero a eso. Uno también se siente vivo cuando está triste. Uno se siente a veces hasta excesivamente vivo. Excesivamente vivo ligado a algo que ha muerto. Ligado a algo que ya no está. Ligado a una realidad que ya no es. Yo estoy hablando de todo tipo de pérdidas. Desde la pérdida de nuestra propia juventud, desde la pérdida de personas que nosotros queremos. Es decir, todo lo que nos genere pérdidas va a implicar etapas. Negación, enojo, ira, tristezas. Y por eso decíamos la aceptación, que es la otra gran salida. La aceptación no es una tarea sencilla. La aceptación de los cambios, la aceptación del envejecimiento, la aceptación de la realidad tal cual la realidad es un acto casi que yo diría que heroico. Es una empresa compleja, pero es algo que tiene que ver con la libertad, es algo que tiene que ver con la comprensión profunda, es algo que tiene que ver con la sabiduría. Ojalá fuese sencillo, pero de allí viene la idea de la sabiduría, de ahí viene la idea de la integridad, de ahí viene la idea de la trascendencia, de ahí viene la idea de la gerotrascendencia, es decir, el poder sentirse cada vez más hermanado con la humanidad como un todo, la idea de querer habitarlo este mundo y ya no querer conquistarlo, la serenidad, y quizás, como dice Borges, me siento en esta altura de mi vida, no sé si feliz, no sé si estoy cerca de la felicidad, pero me siento cerca de la serenidad. Y ese tipo de expresiones y el poder estar a gusto con lo vivido, aun cuando haya sido tan doloroso, es una expresión de mucha sabiduría y es una expresión de mucha integridad psíquica, de mucha integridad psicológica. Y al mismo tiempo, hay mucha vitalidad, por ejemplo, en el texto de Borges, porque van a ver que 84 años y está escribiendo, y está produciendo, y está amando. Entonces,
ahí viene también algo que es muy interesante, que la vitalidad psíquica y la sabiduría guarda relación con que uno sigue saboreando la vida como una exquisitez. Casi que yo diría que la vida se puede seguir degustando como un privilegio. Bueno, una posición muy distinta, por supuesto, a la que habrán leído en el escrito de Sylvina Bullrich. Sylvina Bullrich, en cuanto uno va leyendo el escrito, aparece una mirada tremendamente dolorosa de todo lo ligado al envejecimiento, muy centrada en el cuerpo, muy centrada en las pérdidas, con emociones muy angustiantes. Cumplí 70 años y mido día a día los estragos que el tiempo ha ejercido sobre mí. No me gustan los viejos porque no me gusto a mí, y no me gusto a mí misma. No me gustan los chicos porque son irracionales, ni los perros porque son interesados y solo aman a quienes les dan de comer. Me gusta el ser humano racional en la plenitud de la vida. Bueno, si no te gustan los perros, si no te gustan los chicos, si no te... Esas son un poco las expresiones del desdén, esas son un poco las expresiones de cierta desintegración que está aconteciendo. De nuevo, no es que uno escoja cómo envejecer. En Sylvina Bullrich probablemente hay una historia dolorosa desde los orígenes. Porque cuando uno quizás no tuvo la fortuna de ser muy querido, de ser muy amado, de ser muy mirado, de ser muy cuidado, de ser muy sostenido, quizás la entrada al mundo venga con esos hándicaps de seguir necesitando a lo largo de la vida mucho sostén de otros. Y cuando eso quizás no existió en las primeras etapas del desarrollo, ese hándicap se vivencie con mucho desespero en las etapas más avanzadas. Una necesidad de un sostén y de ciertas cuestiones ilusorias que quizás no estuvieron y que nos aferran entonces quizás a esa cosa un poco maníaca de la juventud de producir, producir y producir para lograr conquistar la mirada probatoria de los demás y lamentablemente quedar atrapados en esa búsqueda ilusoria constante de aprobación y de necesidad de mirada del otro. Y en el caso de Sylvina Bullrich, mirada que ella siente que ya no puede lograr, bellezas que ya no tiene y que por lo tanto no pueden conquistar a los demás, y una sensación de mucho empobrecimiento personal, una sensación como de desazón. Y sí, yo creo que desazón es la palabra más significativa, porque ligado a la sabiduría, que decimos que tiene que ver con el saber y que tiene que ver con el sabor, desazón tiene que ver con eso, con desdén, con reproche. Lo que yo creo que sería muy importante entender es que los modos de envejecer son muy variables, son muy subjetivos, y que por supuesto cada uno de nosotros envejece en la vida como puede, sortea las crisis vitales como puede. No es simplemente una cuestión de elección, sino que nosotros hacemos básicamente lo que podemos en nuestras propias vidas, en nuestras propias existencias. Sylvina Bullrich hizo lo que pudo en sus propias vidas, en su propia existencia. Y es triste escuchar su texto, es doloroso lo que ella está viviendo. Y quizás, por supuesto, que si uno ha tenido la suerte de poder transitar en la vida, quizás sacando aprendizajes y quizás logrando ciertas fortalezas, lo más humano que podemos hacer es acompañar indulgentemente y tratar de enseñar al otro a ser lo más indulgente con su propia historia personal. Y cuando digo indulgencia, me refiero a la capacidad de entender que uno da de sí lo mejor que puede y tiene, y a poder perdonarse y perdonar más a los otros. ¿Perdonar qué? Perdonar de que las cosas no son, de que la realidad nunca se construye según la dimensión de nuestros deseos y fantasías locas. Que la realidad es algo mucho más alejado y mucho más duro de lo que nuestros deseos o nuestros sueños que quisiesen que fuesen. A mí me encanta, por suerte, que en una de las últimas viñetitas
de Mafalda aparezca este señor mayor de una cerrajería, en donde Mafalda, cuando le plantea: buen día, señor, vengo a que me haga la llave de la felicidad, él le contesta: con mucho gusto, nenita, a ver el modelo. Qué astuto el viejito. Qué alegría me da ver en Kino la posibilidad de construir también una mirada también más esperanzadora de lo que es el envejecimiento, porque yo querría ser un viejito como el de la farmacia. Yo querría, primero, ojalá que llegue, pero yo querría ser una persona mayor que, que no intente imponer en las generaciones más jóvenes ninguna receta, sino quizás simplemente poder llegar a una etapa en donde uno pueda estar a gusto, como Borges, serenamente, con lo que más o menos hizo. Siento que voy por buen camino, porque ya aprendí a ser indulgente. No soy campeón mundial de ajedrez, y me lo perdono, y me lo puedo tomar a risa, y me puedo perdonar imperfecciones, y puedo ir aceptando mis limitaciones, puedo ir aceptando pérdidas, y puedo ir concentrándome cada vez más en lo que creo que es importante de la vida, y que creo que es el amor, y que creo que tiene que ver con el cuidado de los demás. Entonces cruzo los dedos para tratar de llegar como el viejito que dibuja Aikino, y que quizás pase esto, es decir, de que pueda devolverle a una generación más joven un legado de cómo cada uno de nosotros estamos invitados. Y es un poco yo lo que creo que es la sabiduría, es de que cada uno de nosotros está invitado a tratar de hacer una búsqueda muy personal de cuál es el sentido de esto, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de mi propia vida, qué sentido han tenido mis trayectorias, qué sentido han tenido mis elecciones, qué capacidades tuve, qué caminos errados quizás también tomé, y quizás poder entenderme también el por qué, y sobre todo llegar a eso que es la integración, el encontrar el sentido, y que uno ha llegado a ser la persona que es también en base a los dolores sufridos, a las alegrías vividas, a las elecciones tomadas. Bueno, ya cerrando, entonces quizás así uno va descubriendo que la vejez no solamente es de otros, sino que todos estamos metidos en esta, que es un proceso de pérdidas y ganancias, y que si quizás algunas pérdidas no se produjesen tampoco podríamos ganar, que es un trabajo psíquico complejo, difícil, y que debemos tratar siempre de atender a la dimensión subjetiva, es decir, cada uno envejece como puede, cada uno envejece, como diría Frank Sinatra, dijimos, a su manera. Escúchense la canción de Frank Sinatra, a mi manera. También la María Marta Serralima la cantaba de una manera muy bella, porque esa es un poco la síntesis también de lo que sería un proceso con integridad. Bueno, había prometido 40 minutos de más o menos 40 minutos de clase, y vamos mucho más. Se merecen un recreo. Y espero que, bueno, estas reflexiones sean disparadoras también de reflexiones en ustedes. Estoy seguro que así será. Extraño enormemente el intercambio. Extraño enormemente la posibilidad de que estos temas uno lo fuera dialogando, y no esto que es tristemente un monólogo mío. Las condiciones fácticas a veces nos obligan a eso, a que las cosas a veces no son como uno desea, sino como a veces se pueden. Yo voy a ir cerrando, voy a ir terminando esta presentación, y les voy a hacer la propuesta de ver una película.
que quizás más de uno de ustedes la haya visto hace años atrás, porque fue un clásico. La película es Conduciendo Miss Daisy. Yo voy a ver si encuentro algún link para pasarles, para que ustedes puedan verla también por internet. La propuesta va a ser ver esa película, Conduciendo Miss Daisy es un clásico, porque de repente nos va a servir para empezar a ilustrar quizás dos modos ligados a esto último que vimos, es decir, dos modos muy distintos de ir afrontando la etapa, con más o con menos sabiduría en los personajes de la película, en Daisy y en su chofer, el señor Hawke, ya van a ver qué se llama. Una película con muchas metáforas, con muchas enseñanzas, y que quizás digo, si uno la vio hace muchos años atrás, ahora la ve con otros ojos también, porque uno también va resignificando muchas cosas a medida que van pasando los años. Bueno, me despido de ustedes. Les mando saludos enormes. Vamos a tratar de hacer todo lo posible de mantener la periodicidad del vínculo hasta que podamos volver a encontrarnos. Les mando todo mi cariño. Y bueno, voy a tratar de conseguir entonces ese link o ese vínculo a la película para que nuestro curso pueda seguir por ese derrotero. Un beso grande y hasta pronto.